vamos a analizar ahora un poquito la historia de la salvación en cuanto a las promesas que el Padre hizo con respecto a la era del Espíritu Santo, a esta era que estamos viviendo ahora, y que es para profundizar en la acción del Espíritu Santo, que de repente también se le llama pues el gran desconocido, porque no prestamos suficiente atención a cuál es su acción en la iglesia, en nuestras vidas. Y esto provoca que, pues, volvemos al tesoro enterrado bajo la casa, ¿no? Si yo no conozco el don de Dios y cuál es la finalidad de este don de Dios, pues no lo pongo en operación, no le saco provecho a todo lo que el Señor me está dando. Es como enterrar el talento, podríamos decir, de lo cual se nos va a pedir cuentas. Bien, entonces, lo primero es ver que en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento es recorrido por esta promesa del plan de Dios, de hacer un, una, un abundante derramamiento de su espíritu, no solo para ciertos líderes en ciertos momentos, sino para todo el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ir analizando las diferentes profecías del Antiguo Testamento. No son todas, hay muchas más, pero las más relevantes. Dice en Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que días vienen en que yo haré con la casa de Israel una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Estamos hablando de la época mesiánica, cuya característica va a ser que toda persona va a tener ese conocimiento de Dios que solo da el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque dice los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, que un teólogo es aquella persona que tiene una comunicación con Dios tan continua y tan profunda que le es revelado todo el misterio de la acción de Dios y que la puede conocer y explicar a otros. Entonces, a eso se refiere el profeta cuando habla de esta nueva alianza que va a realizar, esta alianza que será sellada por la sangre del verdadero y único y último Cordero de Dios. Ezequiel 36, 25 al 28. Así dice el Señor Yahvé, les rociaré con agua pura y quedarán purificados. De todas sus manchas y de todos sus ídolos los purificaré, y les daré un corazón nuevo, y fundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor sabe que por nuestras propias fuerzas no podemos seguirle. No somos capaces de amar, no somos capaces de la entrega, no somos capaces de esa relación con Él mismo. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es quien hace esa obra, ¿sí? Eso sí, tiene que haber de nosotros ese paso de querer que Dios actúe en nosotros. Pero esta es la obra del Señor. Él es el que nos transforma. Él es el que nos hace capaces de dar como Jesús todo lo que tenemos y somos. Joel 3, 1 al 3. Derramaré agua, sobaré el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su linaje.
perdón, ese es Isaías 44. Y Joel 3, 1 al 3, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán, tendrán visiones y sueños, haré prodigios y señales. Estamos en los últimos días. ¿Cuándo comenzaron? Con la resurrección y ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo comenzaron los últimos días. ¿Y por qué no podemos hacer esto? Profetizar, tener visiones, sueños y realizar prodigios y señales. Porque hemos olvidado la fuente de vida, que es el Espíritu Santo. Sí. El Señor lo derrama a través de sus sacramentos, pero queda como ese tesoro enterrado del que no sacamos ningún provecho. Ahora Jesús. Sí, Jesús confirma las promesas del Padre hechas en el Antiguo Testamento. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. Lucas 24, 49. En Hechos 1, 4 al 8, les mando que no se ausenten de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán poder al venir sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Recordemos, los apóstoles no entendían cuál era el plan de Dios, no entendían qué era lo que Dios quería con Jesús. Todavía le preguntan, Jesús está por irse, por regresar al Padre, ya resucitado, y todavía, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Todavía están pensando humanamente, todavía no entienden el plan de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo es derramado. Hasta ese momento, todo se aclara, toda la experiencia de la vida con Jesús queda clara como el agua transparente y pueden vislumbrar el plan de Dios y entonces ya pueden transmitirlo a otros, que ese primer discurso que Pedro encabeza, pero que todos los demás apóstoles están repitiendo en los idiomas de las personas que estaban ahí presentes, ese primer discurso es todo lo que el Espíritu Santo les reveló sobre Jesús que no habían podido entender. ¿Sí? Y toda esa fortaleza que les fue derramada. Acuérdense que ellos estaban asustados, temerosos, escondidos, ¿sí? Y después no les importa si los arrestan, si los matan, lo que suceda no tiene la menor importancia después de la venida del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad que procede del Padre y que yo enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. ¿Sí? Entonces queremos saber sobre Dios, sobre Jesús, queremos entender el misterio de Dios, queremos conocerlo a fondo. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo, porque Él es el que nos lo muestra. ¿Cuáles son los signos de esta nueva alianza? En la antigua alianza, aunque todavía no aparece con claridad el carácter personal del Espíritu Santo, como persona distinta en la unidad de Dios, encontramos la manifestación del poder de Dios solamente en unas cuantas personas con alguna misión especial en el pueblo de Dios. Cada vez que Dios levantaba un líder, era ungido con el Espíritu Santo para ejercer su misión. ¿Sí? Pero el resto del pueblo no. Por eso les costaba tanto trabajo seguir la ley de Dios. Entonces, la función de esta nueva alianza es abrir el don de Dios a todos. Dice, enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Es un ejemplo de esto, ¿no? Que podemos encontrarlo en todo el Antiguo Testamento. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas, pero no hicieron caso y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Profeta Nehemías, capítulo 9, versículos 30. Sí.
porque no podían entender, por más que veían, no entendían, por más que escuchaban, no captaban. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba, Ezequiel 2:2. ¿Sí? Estamos hablando de ese elegir a una persona. En la nueva alianza se tendrá como característica la plenitud no solo sobre unos cuantos privilegiados, sino sobre todos los que crean en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Salvador y Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, profetizarán sus hijos e hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. O sea, que Dios hablará con su pueblo y guiará a su pueblo en este llevar la buena nueva. Ya dijimos, ¿por qué no sucede? Porque no sabemos lo que estamos recibiendo. Sucedió con el bautismo al bautizar niños, basados en que los padres educarían su fe. Pero si estos padres no tenían una buena educación en la fe, entonces ni en ellos ni en sus hijos se desarrollaba el don de Dios por el bautismo. Y también la confirmación, yo fui confirmada a los 2 años, ¿sí? Cuando entendí yo lo que era, pues hasta que fui evangelizada. Hasta entonces entendí el don de Dios y cómo podía yo abrirme a la acción de Dios en mí para que Él se manifestara. Un nuevo modo de presencia. Yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y en ustedes está. Aún no estaba el Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Sí? Vamos a decir que toda la historia de la salvación se divide en 3 partes, ¿no? La creación y la formación de esa relación con Dios, con su pueblo, que es todo el Antiguo Testamento, la redención por medio de Jesús y la santificación por medio del Espíritu Santo. Y esa es la época que estamos viviendo ahorita. Palabra ungida y testimonio vivo. La palabra sin el Espíritu es como una semilla sembrada sin agua. El testimonio sin la unción y el poder del Espíritu es débil e ineficaz. Por eso la consigna será siempre palabra ungida y testimonio personal vivo en el poder del Espíritu. O sea, alguien que no ha tenido este encuentro con Dios, que no ha sido lleno del Espíritu Santo, aunque haya sido confirmado, pero no tiene esa conciencia, aunque predique, su palabra no tiene fuerza. Sí, porque falta esto, justo esto. La misión de Jesús. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de los becerros que se quemaban en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios vivo. Esta es la misión de Jesús. Serán bautizados en el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 5 al 8. Entonces, esto es lo que inició la iglesia.
este bautismo en el Espíritu, ¿sí? Y esto es lo que el plan del Señor a través de todo el Antiguo Testamento. Y es lo que estamos viendo en esta promesa del Padre, que no solo fue para los apóstoles, ¿no? Sino también para nosotros. Ese es los siguientes temas que vamos a ver. Entonces, denle una repasada a estos pasajes, profundicen en ellos y hablaremos de esto en las próximas clases.